noches, sobre todo a la gente que está del otro lado de la cámara. Mi nombre es José Cano, L2FSY, y un poco la idea es dar una síntesis, una idea general de lo que es la actividad satelital, pero básicamente quiero concentrarme en lo que es el ambiente espacial sobre el cual tienen que sufrir los satélites. Así que si me permiten, me desplazo. Bueno, primero vamos a organizarnos y contar un poquito qué es AMSAT, el ambiente donde habitan los satélites, tipos de satélites, transponders, repetidores y datos, órbitas, dónde están y cómo puedo utilizarlas, qué es lo que necesito, llámese radio y antenas. AMSAT es el apócope de lo que es amateur satélite. Esto se inicia en Estados Unidos, donde integrantes de la NASA, que a su vez eran radioaficionados, empezaron con la inquietud de si su función en alguna medida podía facilitar poner a la radioafición en el espacio. Es así que comenzaron las gestiones y en espacios que normalmente dentro de los vectores o lanzadores de satélite eran ocupados por contrapesos, hicieron las gestiones posibles como para que, poniéndose dentro de las normas de lo que era la NASA, poner un satélite de radioaficionados. ¿Qué es AMSAT Argentina? Bueno, AMSAT Argentina comenzó como el Satélite Club, concretamente, por el año 1982, y acá está la lista de las estaciones que formaban parte de aquel grupo. Obviamente faltan muchos porque éramos cerca de 90. Vale decir que hace 26 años hay un grupo de gente en las cuales está Pedro, Ignacio y tantos otros que están bregando por el tema de satélites. ¿Qué pasa con el satélite en el espacio? Uno por ahí tiene la idea que el satélite gira libremente, sin ningún tipo de inconveniente en el espacio, y no es así. El espacio es un medio bastante agresivo para los satélites. Tenemos partículas de alta energía, rayos gamma, rayos X, viento solar que generan fotones, temperatura, y lo que normalmente todos entendemos que el satélite orbita, en realidad no orbita, está en lo que es una caída libre permanente. Y después vamos a ver un poquito lo que es la anomalía de la transmisión. Este es un poco lo que en algún momento era el USAT junto con otros tantos satélites. Realmente es un prodigio de tecnología ingeniosa. El satélite tiene un cuerpo de 23 centímetros de lado, una antena superior para la recepción en 2 metros, y las antenas inferiores de 70 centímetros en fase. En general, como hablamos de la temperatura en el espacio, al satélite hay que imprimirle un giro para que tanto la temperatura superior como la inferior, recordemos que el satélite demora entre 90 minutos y 1 hora y media en dar vuelta a toda la Tierra. O sea que pasa de 60 grados sobre cero a 60 grados bajo cero. Lo que se pretende hacer con esta tecnología es una especie de espiedo, de modo tal que el satélite gire y el impacto de la temperatura no sea tan grande. ¿Cómo se logra esto? Las antenas son unos flejes como la cinta métrica que van plegadas en el momento del despacho en el espacio y se despliegan violentamente. Una de las caras está pintada de blanco, la otra cara está pintada de negro, y como los fotones solares repelen el negro y atraen el blanco, de esa forma se le da la posibilidad de que el satélite gire. Recordemos que cada 45 minutos el satélite pasa de 60 grados sobre cero a 60 grados bajo cero.
El otro tema era que el satélite al ingresar del cono sur debería cabecear para poner su antena receptora apuntando a la Argentina, en este caso, cono sur. Y la forma que se resolvió ese sistema fue adicionándole barritas de imanes en las aristas, donde el polo norte estaba en la parte de arriba y el polo sur del imán abajo. O sea que cuando el satélite ingresaba en el cono sur, por la atracción terrestre se inclinaba. Estos satélites económicos y de mucha tecnología radioaficionados no podían tener bajo ningún punto de vista motores que pudieran ocasionar todo esto. El otro tema es que este satélite, hablemos de Lutzak, se lanzó con 4 o 5 satélites más. Esos 4 o 5 satélites deberían ubicarse en distinta posición como las cuentas de un collar en el espacio. Y esto se logró mediante un resorte impulsor, donde la tensión del resorte para cada uno de los satélites era completamente distinta. ¿Se entiende? Entonces le imprimían una velocidad de inicio diferente a cada uno de los satélites, a pesar de que se hubieran lanzado en el mismo tiempo y con una secuencia de 1 segundo uno de otro. Esto es lo que charlábamos hoy. Generalmente nosotros decimos que el satélite orbita, pero lo que pasa en la realidad es que por la órbita baja en la que trabajan los satélites, hay una fuerza de gravedad. Decíamos que al ser de órbita baja los satélites, hay una fuerza de atracción por parte de la Tierra y a su vez, como mencionábamos recién con el artilugio de los resortes, le imprime una velocidad. Eso genera 2 vectores y la resultante de ese vector es justamente esta velocidad circular que imprime la velocidad del satélite. O sea que en inglés se llama free fall, o sea que es caída permanente. Es muy parecido a lo que pasa con los vuelos parabólicos, ¿no? Cuando los astronautas ensayan o se quiere hacer algún tipo de experimento, lo que se hace con el avión es una especie de caída libre que simula bastantemente lo que pasa con el satélite en el espacio. A su vez, para ubicar los satélites en el espacio, necesitamos conocer algunas situaciones con respecto a él. ¿Un poquito de agua? Un momentito, vamos. Estos son los elementos keplerianos que en alguna medida, incorporados en una fórmula, predicen la posición del satélite en un punto determinado. Eso es lo que nos ayuda a nosotros, conjuntamente con los programas de predicción, determinar dónde es que está el satélite. Bueno, estos son los numeritos que normalmente, no sé si tuvieron la oportunidad de ver ustedes, los elementos keplerianos que vienen en 2 líneas. Todos esos numeritos en serie corresponden a cada uno de estos elementos de la fórmula. José, antes lo bajábamos en paquete, que venían los keplerianos. Claro, es exactamente lo mismo, o sea, sí. Los elementos keplerianos no cambiaron, la fórmula no cambiaron. Posiblemente haya algunos algoritmos que al aumentar la cantidad de dígitos que puede tener un valor den un poco más de precisión, pero básicamente es lo mismo. Estas son las órbitas en las que normalmente están los satélites de radioaficionados. En general, no solo de radioaficionados. Tenemos los de órbita baja, Low Earth Orbit, que son los que normalmente comunicamos nosotros. Existen satélites geosincrónicos, como pueden ser los NOAA. Existen las órbitas elípticas, como recordamos nosotros, el Dado 14, un satélite bastante interesante que después lo vamos a ver, lamentablemente ya no funciona más. Y en algún momento se utilizó mucho la órbita rusa, la monolínea. Esto es justamente lo que charlábamos acá, cuando se presentan los elementos keplerianos. Las comunicaciones con satélites de mayor altura dan mayor cobertura a lo que se llama la pisada del satélite,
La pisada de satélite se grafica en los programas como ese círculo, o sea que toda localidad que esté dentro de ese círculo pueden comunicar entre sí. Obviamente el satélite más alto tiene pisada más grande y el satélite más bajo tiene pisada menor. Hablamos recién del ambiente espacial y existe algo que se llama el cinturón de Van Allen, que también tiene algunos otros nombres, pero básicamente se la conoce como magnetosfera, o sea, es una especie de cobertura invisible que se genera a raíz de los campos magnéticos terrestres. Acá está más o menos, si se alcanzan a ver, los distintos tipos de satélites y cómo son cubiertos en alguna medida por este cinturón de Van Allen. Acá está dibujado con algún tipo de armonía, pero realmente los cinturones de Van Allen no son tan así. ¿Qué hace el cinturón? Los polos magnéticos terrestres generan una especie de barrera a todas las partículas de alta energía, rayos gamma, rayos X, partículas que vienen con el viento solar. Y este tipo de partículas, si no existiera el cinturón de Van Allen, tienen un tamaño tal que pueden alterar un bit de un programa que lleva el satélite adentro. Así son de chiquitas. Imagínense ustedes, después vamos a ver un pequeño videíto, qué puede pasar con la cabeza de un astronauta por más casco que tenga. Si el soft está cubierto por el chip y es atravesado por la partícula, ¿qué es lo que puede pasar con ellos? Hay algunos trabajos que se hicieron, incluso hubo gente que trabajó con el USAT, y le llamó la atención cómo era que había cierta zona donde tendrían que cargar el soft redundante que tenía el satélite, porque de alguna forma el soft se rompía, saltaba. Entonces generalmente los satélites llevan 7 versiones del mismo soft, y el operador de tierra lo que hace es cambiar cuando el soft se estropea, lo cambia por uno nuevo y vuelve a cargar para que siempre estén los 7. Alguien se puso a trabajar sobre ese tema y mapeó de alguna forma en qué parte del globo terrestre eso se da. Y acá aparece lo que se llama anomalía de los tránsitos sur. Este es un videíto, yo le voy a pedir que no tiene audio, traten de leerlo, pero explica y grafica muy bien, por eso lo incluí en la charlita, qué es lo que pasa con la Tierra y todos los efectos violentos de la atmósfera. Bueno, acá vemos como el Sol explota y justamente el cinturón de Van Allen en alguna medida contiene las consecuencias de esa explosión solar. Ahí vemos como el cinturón de Van Allen protege a la Tierra de todo eso. Y se extiende desde los 1000 hasta los 20.000 kilómetros sobre la Tierra. Menos mal que tenemos el cinturón de Van Allen, ¿no? Si no, se imaginan qué sería de nuestra vida. Esto es la anomalía del Atlántico Sur y fíjense las consecuencias que tienen sobre
el telescopio Están espacial, ahí, en directo. que tiene que apagar la mayoría de los instrumentos en el momento que pasa por esa zona. La imagen para enfocar. Porque lo tengo, pues si lo pones arriba de En el caso de los transbordadores, lo ves las acá. consecuencias que tiene, que era lo que ves acá charlábamos puesto, hoy, que dice a lo los mismo. ordenadores 3 o se 4 dice lo alteran mismo los si lo bits. puedes correr. Y acá está la parte de la caminata Bajale las espacial, patas. donde realmente para los astronautas es un problema bastante serio, que incluso le afecta la vista y genera Todavía no cambió. destellos en los ojos. Bien, acá está terminando el videito y seguimos. Decíamos, cuando nosotros estamos operando un satélite y notamos que es difícil acceder a él por alguna razón o escuchamos algún ruido que no es común, echamos la culpa a la estación, le echamos la culpa al satélite, le echamos la culpa a las antenas y realmente el pobre satélite en el espacio está sufriendo una serie de estrés que son realmente muy pero muy importantes. Entonces, conociendo estos detalles, sabemos a la perfección que el satélite bastante bien se porta a pesar de las situaciones que le está pasando, ¿no? Este es el mapita donde se muestra cómo se ve la anomalía del Atlántico Sur. Fíjese que nos toma bastante de lleno a todo lo que es América del Sur. Esta es una especulación mía, pero es muy probable que si se puede evitar esta zona para orbitar, muchos satélites traten de evitarlo, porque genera un costo de coberturas y riesgos que realmente son importantes. Estos son un poquito los satélites que hasta el momento hay o estuvieron orbitando en algún momento, pero lo incluí para que más o menos viéramos de qué estamos hablando, de qué tamaño, qué forma, qué proyectos. Este proyecto es la O40, Bueno, se ve todo. fíjense que es el tamaño casi de un Fiat, de un auto. inclinada. Estos satélites Pero está derecho, ahora se ve necesitan, todo. para poder formar y proceder todo su órbita y demás, la utilización de motores de plasma. O sea que es una ingeniería bastante costosa y bastante delicada, ¿no? Bueno, el Oscar 1, el Oscar 7, que todavía, fíjense que del año 74 y todavía lo estamos operando, está funcionando a la perfección y realmente es una maravilla. Lo que está soportando, las presiones que está soportando este satélite en el espacio, de hecho, no sé si ustedes se acuerdan, estuvo apagado y sin funcionar durante mucho tiempo. Después se reactivó. Bueno, y después hay otro tipo de satélite, acá está el 73, que ahora también está de vuelta activo para nosotros. Y esto es un poquito cómo operan los satélites y cómo son los transponders, en FM como en banda lateral. Prácticamente el satélite se puede decir que es una repetidora de una estación base, comunica con el satélite, este satélite retransmite la señal y la baja. La retransmite, pero obviamente cambiando de frecuencia. ¿Sale audio o no? El satélite tipo Sierra Oscar 50 tiene la subida en FM en 145.850 y la bajada en 436.860. Acá me permito hacer un paréntesis y charlar de algunas cosas, porque en el espacio también existe lo que se llama el efecto Faraday y el efecto Doppler. El efecto Doppler es cuando la señal sube y baja, hay un desplazamiento de la frecuencia. Entonces nosotros con nuestras estaciones lo que tenemos que hacer es seguir al satélite en el desplazamiento de la frecuencia. Y después está el desplazamiento Faraday, que en ese caso es la inversión de la señal que recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros retransmitimos al satélite con polarización vertical, el satélite retransmite nuestra señal con polarización horizontal. Entonces, claro, cualquiera de nosotros diría, bueno, pongo una antena cruzada y resuelvo los temas.
o pongo una antena con polarización circular y resuelvo el tema. Pero no es así, porque el amigo Faraday ha sido bastante travieso y si nosotros utilizamos una antena de polarización circular de rosca izquierda, el satélite la devuelve con rosca derecha. O sea que el efecto Faraday incide bastante en el tema de la comunicación. Volviendo al mismo satélite, acá está, digamos, la forma de comunicar. Este satélite tiene los subtonos para poder estimularlo. Generalmente cuando el satélite está apagado se lo abre con el subtono de 74.4 y una vez que está encendido trabaja con el tono de 67. Si alguna estación lo encendió con este tono, las demás estaciones pueden comunicar cómodamente con el subtono de abajo. Bueno, acá está la frecuencia de subida, frecuencia de bajada y justamente lo que charlamos recién, lo que puede ser el desplazamiento de frecuencia por el efecto Doppler. Acá está más y menos. Después tenemos los satélites de banda lateral única. Estos satélites tienen la habilidad de tener un transponder lineal, o sea que la entrada es por VHF y la salida es en UHF o viceversa. Y a cada frecuencia de 2 metros corresponde una de 70 centímetros. Siempre hay que tener en cuenta el efecto Doppler que vamos a tener en cada uno de los casos. La gran ventaja de esto es que permite a varias estaciones estar comunicando al mismo tiempo entre ellas, distinto a los satélites de frecuencia modulada que entra y sale una sola estación por vez. Quienes han operado y quienes han escuchado los satélites han visto que es bastante común el famoso pisoteo, las mayores potencias, las ubicaciones de privilegio según en dónde esté el satélite. Los modos de operación de los satélites. Bueno, a los satélites, según la forma en la que operan, se los ha agrupado en modos. El modo K, subida en 21 MHz y bajada en 29. El modo T en 21 y 145. El modo A. En este modo está trabajando actualmente y ocasionalmente lo hace el AO7. En los anteriores eran los satélites rusos, el RS-2, RS-3, RS-15, y esos satélites operaban piggyback sobre otro satélite. Esto quiere decir que era un satélite parásito dentro de un satélite de comunicaciones. Es interesante conocer un poquito la evolución en estos últimos tiempos de todo el tema de la actividad satelital y amateur. En algún momento, en la época de la Guerra Fría, estaba AMSAT, Estados Unidos, la NASA y todos los proyectos que se estaban cargando allí. Después, obviamente, también de Rusia hacía sus trabajos y después empezaron a globalizarse en alguna medida la actividad satelital. Y ingresaron como grandes hacedores de satélites las universidades. Felizmente casi todos los satélites deben ser operados por radioaficionados, o sea que la actividad de radiofisión también ingresó en las universidades que están diseñando y poniendo en órbita estos satélites. Bueno, después tenemos, hay una nueva forma de llamarlo, VU cuando sube en B y baja en U, V viceversa, US cuando sube en U y baja en 2,4 GHz y sucesivamente. Estas son las órbitas, un poco lo que veníamos charlando, y acá vemos la pisada de cada uno de los satélites. Tenemos el AOSCAR 7, que es la pisada más grande, comparativamente con el 73, que es esta pisada de acá. Ahí estamos. Y la Estación Espacial Internacional, que es la más chiquita. Quiere decir esto que, a su vez, el tiempo que uno tiene para comunicar con cada uno de estos satélites con pisada de tamaño distinto es menor.
Bueno, y el que comentaba, el Oscar 40, que fíjense la pisada que tenía, ¿no? O sea que nosotros podemos estar comunicando desde Argentina con toda Europa, África y Estados Unidos. Lamentablemente no está operativo como lo manifiesta el iconito ahí. Después, para la predicción de órbitas, hay distintos programas que, bueno, quienes están en satélite ya los vienen utilizando. Está el que está en los celulares, el ISS Detector, el NOVA para Windows, el Ham Radio Deluxe, el SAT-32 y obviamente el gran trabajo que ha hecho Pedro, el U7ABF, con el predictor de pases. Bueno, acá justamente lo tenemos, es un programa que abunda muchísimo en todo tipo de información. Los satélites que están acá en amarillo son los satélites que en estos momentos están en la actividad. Tiene su número de órbita, obviamente fecha, hora de llegada, hora de salida, el ángulo de inclinación, tiene el tiempo de duración de la pasada y realmente los nuevos satélites que se van poniendo en órbita, este programa, o Pedro mejor dicho, los viene actualizando, o sea que realmente es un muy buen asistente para nosotros en lo que es la operación de satélite. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor, les agradecería que la hagan. Bueno, este es un programa que, digamos, yo lo estoy usando bastante, es el Ham Radio Deluxe. Es un programa pago. Hay una versión, la 5 punto y pico, que es una versión gratuita. Es un programa bastante completo. Con este programa, tal cual el de Pedro, puede operarse el rotor. Tiene el desplazamiento de frecuencia y estas barritas que están acá son justamente para variar el desplazamiento entre las frecuencias de subida y bajada si es que hay algún satélite que requiera algún paso distinto. Obviamente estos funcionan con el CAC del equipo, o sea que tildando estos cuadraditos acá, automáticamente el equipo empieza a operar tanto en transmisión como en recepción con estas frecuencias que están establecidas acá, que a su vez corrigen el efecto Doppler. O sea que si dos estaciones estuvieran operando el mismo programa en el FO29, ninguna de las dos estaciones tendría que tocar al UFB porque el desplazamiento va a ser el mismo en los dos equipos de radio. ¿Entiendes? Sí, sí. Estos son los equipos que normalmente están utilizándose hoy en día, el viejo 736 que ha hecho muy buena campaña en toda la parte, en la época de los 80, 90, los Handy, que en estos momentos también están dando muy buen servicio y muy económico, los pendrive, que estos son muy interesantes porque reciben un asistente muy económico, sobre todo para las estaciones con poco poder adquisitivo y pueden estar recibiendo en banda lateral con este pendrive y un equipo común. Bueno, el 2000, estamos yendo. Sería lo SDR, eso. Claro. Pero es dedicado exclusivamente a eso. Ese fue ideado para satélite, ¿no? Directamente. Ese tiene varios usos, no solo para satélite, porque incluso cubre la franja de lo que es la radioastronomía, o sea que claro, puede llegarse a operar en ese tipo de frecuencia, ¿no? Está preparado exclusivamente para eso. No es un SDR común. No. Estos son los satélites activos en el momento, falta agregar un poco la listita, el Over 7, el 29, el Sierra Oscar 50, el 91, el 92 y el 85. Este satélite, el 73, está activo solamente los fines de semana y estas son las distintas antenas que se están utilizando. Hoy por hoy, aquí tenemos la Arrow, la antena mágica que ahí Federico y todo el grupo NEA ha propiciado, que realmente andan muy pero muy bien.
Pregunta Federico si ya viene con filtros el Funcover. Sí, viene Sí. completo el Funcover. Sí, sí. Sí. Te incluso atrás los pasabandas, todo. Bueno, estas son las distintas antenas. Está, digamos, el seguimiento con rotores, que también es una gran ventaja poder utilizarlo, si no a mano, que se está usando y con bastante buenos resultados. Bueno, y como siempre comento, por el tema de la radiodifusión, yo soy un convencido que la radiodifusión es como entrar por un embudo, por la parte más angosta, y de ahí en adelante tenemos todas las actividades que la radiodifusión puede llegar a utilizar. VHF, UHF, satélites digitales, propagación troposférica, radioastronomía, telegrafía electrónica, soft. O sea que realmente la radiovisión reúne una cantidad de aptitudes e inquietudes muy grandes para lo inquietos que solemos ser los radioaficionados. Esto es la telemetría, que normalmente también es un producto del satélite. Quien quiera incursionar en esto lo puede hacer. El soft es gratuito y se puede utilizar en el 91, 92 y en el 85. Y lo que hace la telemetría es pasar el estado de salud del satélite. Hay valores donde indican la temperatura de los paneles, la carga de las baterías. Y un ejemplo simple, el operador de tierra cuando ve que el satélite está sobrecargando las baterías, le aumenta la potencia del satélite para que la carga baje. Y en ese proceso de carga y descarga hace que la durabilidad de la batería sea mucho mayor. Nosotros como radioaficionados comunes lo que nos podemos limitar es a mirar esos valores y a su vez contribuir con quienes han lanzado el satélite reenviándole la telemetría. Bueno, y estas son las referencias en las cuales uno más o menos ha ido abrevando. AMSAT Argentina, AMSAT Estados Unidos, AMSAT UK, David Bowman y Kate Pratt. Bueno, esto es todo. Gracias y bueno, cualquier duda.